la luz de aquí. Yo lo pongo, sí, perfecto. Intimidad. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias a la Academia, gracias a la Fundación, gracias Vicente por los carteles y el cariño. Y muchas gracias a Manolo Barnuevo que tuvo la iniciativa de invitarme. Entonces, esto soy yo este sábado, buceando en el Ártico con orcas. El que más preocupado estaba por mí era Manolo Barnuevo, porque pensaba que no iba a llegar a la conferencia. Os puedo saber que me ha escrito más que mi madre. Pero está bien, pero vas a llegar. Pero a veces esto me recordaba que esto es un poco una metáfora de nosotros, un pequeño estudio de arquitectura, trabajando fuera del mundo, ¿no? O sea, trabajando fuera de Murcia, ¿no? Nosotros, nuestros competidores, que nos pueden devorar en cualquier momento, y los proyectos que están allí, y con mucho cuidadito, pues vamos metiendo, disculpad que estoy despatarrado, pero como comprenderéis, la orca acojonaba bastante. Entonces, claro, al final resulta que nosotros, como pequeña oficina, hemos podido en los últimos años trabajar desde China, Dubái, bueno, por supuesto España, Norteamérica y países de Sudamérica, pues siempre manteniendo la esencia de lo que somos, ¿no? Que somos una oficina y somos de Murcia, ¿no? ¿Cómo llega una pequeña oficina como la nuestra a construir internacionalmente? Es un poco lo que a veces nos preguntan, ¿no? Entre compañeros, entre clientes. Voy a empezar con esta foto. Si de algo me siento orgulloso es de mi familia, por supuesto de mis padres, de mi padre, socio, compañero y modelo, no muchísimo más como arquitecto, como persona, o mi madre, pero es que tengo toda una serie de familiares, de tíos, de primos, de los que yo me siento tremendamente unido y orgulloso, ¿no? Pero para mí la familia siempre ha sido una referencia tremenda y probablemente una de las razones por las que decidí continuar la labor profesional desde Murcia. Hay otras razones, ¿no?, que desarrollaré, pero una de ellas era mantener esas raíces, ¿no? Esta es la foto de mi abuelo, de nuevo mis abuelos han sido referencias. En este caso lo pongo porque mi abuelo era médico, de la antigua usanza, de aquellos que operaban a los que no tenían dinero, ¿no? Una persona querida, una persona que hacía el mundo mejor, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra misión en la vida? Hagamos lo que hagamos, indudablemente es hacer el mundo mejor. Yo iba paramédico porque me llamaba igual que mi abuelo, pero el tema de la sangre no era lo mío. Vi una operación de cambio de cara, de aquellas que había en la 2, y aquello me reventó la afición, y decidí ser arquitecto en el último minuto, como dice Manolo, ¿no? Pero claro, mi frustración era, ¿puede mejorar el mundo un arquitecto tanto como un médico? Esa era la gran duda que yo tenía a la hora de empezar esta profesión, que por otra parte es fascinante, ¿no? Mi primer encargo, y aquí entra mi otro abuelo, es un panteón familiar, que lo único que me pide es que fuera muy luminoso. Me preguntaba, Manolo, ¿cómo está quedando el proyecto, el panteón? Y digo, bueno, está quedando de muerte, quédate tranquilo. Entonces, es una pequeña pieza. Yo justamente recuerdo, yendo a ver a tantos maestros que he tenido en Murcia, como puede ser Vicente, ¿no? Él me dedicaba su tiempo y yo le preguntaba, pues, detalles de cómo en los encuentros, o las bandas, o si era una guirnalda. He tenido la suerte de tener ese entorno, creo que familiar, o ese mundo de la alberca, ¿no?, donde nadie le daba importancia al dinero, a nadie que yo he conocido de ese contexto le daba importancia al dinero, y sí que había mucha pasión y mucho cariño, ¿no? Son cosas que yo creo que de alguna manera te marcan. Este era el interior, y mi abuela decía, hijo, es que da ganas de jugar al dominó aquí dentro, ¿no? Que al final es lo que se trata, ¿no? Un momento tan duro como es el de la muerte, poder dulcificarlo, lo que estoy hablando de poder hacer el mundo poco a poco mejor con nuestras acciones, ¿no? Café El Arco es un proyecto que todos conocéis, que trabaja dentro fuera, de la siguiente manera. Como sabéis, es un proyecto existente que además había hecho mi padre años atrás, que fue un éxito en su momento, una revolución, y en un momento determinado el cliente decide cambiarlo. Nosotros queremos romper las barreras entre el dentro y el fuera, ¿no? Esto era como estaba originalmente, y aquí es como estaba después de acabar. Muchos lo conocéis, aquí estaba la puerta, prolongamos el material y lo de fuera entraba adentro, que era una sensación interesante. Esa piel de madera que lo que hacía era protegernos del sol, y permitir la vista, generar un cierto tipo de intimidad, ver y no ser visto, esos matices que al final están en la arquitectura, y esa delicadeza que es interesante mantener para que el proyecto sea exitoso, ¿no? La acústica también se cuidaba con estas
pared vegetal, ese mundo surreal que siempre ha sido en nuestro trabajo algo que se repite. El promotor, un gran amigo, tenía un dinero de marketing, le digo, no, dame el dinero que yo te lo administro, vamos a hacer algo más interesante. Grabamos una serie de vídeos con Gonzalo Ballester, os digo siempre este talento que hay en la región, a todos los niveles de compañeros arquitectos, diseñadores gráficos, en fin, hay un talento en esta región, debe ser el agua tiene mucho calcio, pero realmente es inspirador la gente que tiene uno alrededor y las cosas que se pueden hacer. Entonces grabamos estos vídeos y creamos un efecto surreal. Algunos no lo conocéis, ahora os diré por qué. Y este es mi padre, fijaos que tiene porte hasta para aparecer en un cuarto de baño, ¿no? Entonces lo que se provocaba era un efecto tridimensional en el cual había un juego, había una especie de coqueteo, chico-chica, chico-chico, era toda esa especie de diversión que había. Y claro, esto era el marketing, digo, si es que el marketing te va a salir solo, ¿no? Cuando al final el diseño, la arquitectura, la experiencia va todo junto, el proceso funciona. ¿Qué ocurrió? Que nos denunciaron, porque había alguien, esto no se escribe muy bien, perdona que está sin corregir, pero básicamente decía que este señor sufría de una enfermedad que se llama vejiga tímida y que la situación le producía incomodidad y solicitaba que se eliminaran los vídeos de manera inmediata, ¿no? Esas cosas que a veces te encuentras. Pero bueno, esto hay que lidiar con eso. El propietario murió, este restaurante lo heredó el hijo y quitó los vídeos por pecaminosos, ¿no? A veces son las generaciones posteriores las que son más radicales que las... Hay gente que decía, bueno, montemos una revolución, y digo, bueno, al final hay que tomarle las cosas el cariño suficiente y bueno, probablemente tiene una vida y bueno, te acostumbras. Esta fue la primera vez que yo vi una obra mía mutilada, ¿no? Y bueno, pues al final hay que asumirlo, arrancó las paredes verdes, aquellas son cosas que ocurren y bueno, también uno se entrena un poco en el desapego, ¿no? Aquí viene el Panteón Nube, porque claro, nos hicimos expertos en muerte y claro, cualquiera que moría nos llamaba para preparar su estancia. Realmente la arquitectura funeraria es preciosa y tratar de simbolizar a través de un elemento físico la transición entre la vida y la muerte es un ejercicio arquitectónico apasionante. En este caso, siempre como veis intentamos tampoco no aferrarnos a un estilo, sino hay tantas posibilidades prácticas que aferrarte a un estilo nos resulta a nosotros, como digo nosotros, el equipo, porque nosotros somos un equipo y yo soy simplemente una parte más de todo este equipo necesario. Nos gusta explorar opciones, ¿no? En este caso, la imagen de las puertas del retablo, había como dos planos, ¿no? El retablo que se desdobla, ¿no? Que tiene esa movilidad tridimensional y que genera una puerta. A la vez unas puertas que para abrirse tenían una combinación, solo se pueden abrir de una manera. Esa cosa del misterio, de la magia, es algo que es muy interesante de aplicar a la arquitectura, ¿no? Pero a la vez el símbolo que había dentro de la nube, como ese símbolo que a todos nos inspira como esta transferencia, ¿no? del cielo a la tierra a través de la nube, y construimos una nube dentro de este espacio, ¿no? De manera que hacía una especie de movimiento en espiral, siempre hacia una posición más etérea. Realmente es importante, estas cosas a veces, está lo romántico y luego está la realidad de las cosas, que es cuando alguien te encarga un panteón que probablemente piensa que alguien pueda necesitarlo pronto. Y eso te provoca una situación de prisa a la que hay que responder, y curiosamente, pues a veces estas cosas hay que hacerlas, esto se hizo en 2 meses, ¿no? O sea, a veces, bueno, el arquitecto es un personaje muy romántico, pero a la vez tiene que lidiar con presupuestos, con plazos, con cosas no tan románticas, y lo que no podemos permitir es que esas prisas o esos presupuestos que deben controlarse acaben cargándose lo que es importante en la arquitectura, que le insistiré varias veces, que es hacer el mundo mejor. Esta casa 4 en 1, de unos magníficos clientes, es una casa de gran tamaño. Estamos hablando de unos momentos donde había una capacidad económica importante. La casa tiene muchos metros cuadrados y lo que hicimos fue dividirla en 4, en unas zonas comunes, una zona de espacio como de salones, donde su habitación era casi como un pequeño apartamento. Fijaos qué pequeño sería esta la habitación y la cocina, de manera que ellos podían moverse con comodidad si la casa no estaba abierta, y unas habitaciones arriba que eran casi como un hotel, ¿no? Esta casa, que también dio la vuelta al mundo, está publicada. Afortunadamente hemos tenido la suerte
Y es el mensaje, ¿no? Que siendo muy locales, el mundo está configurado de tal manera que te pueden conocer en cualquier parte del mundo, ¿no? Siendo muy local, el sistema de comunicación ha cambiado y las ventajas de estar en un sitio como es Murcia, bueno, pues nos hacen diferentes y nos hacen más exóticos. Esta pieza jugaba con elementos azules para unos farmacéuticos. Esto rememoraba las cerámicas que se utilizan en las farmacias, ¿no? Y en el fondo era una casa que era dura, pero a la vez muy amable, ¿no? Donde el hormigón se trata casi como si fuera madera, ¿no? Entonces, bueno, es una inspiración casi brasileña, de alguna manera por paisaje, con una colección de arte maravillosa que tienen realmente. Fue un placer trabajar con ellos y la verdad es que yo siempre tengo que agradecer a los clientes, porque si estamos haciendo algo fuera de España ha sido por las cosas que hemos hecho en Murcia, con clientes de Murcia y de manera muy local, ¿no? De manera que un buen proyecto no puede existir si no tienes un buen cliente que te entienda y que exista esa complicidad. Esto era el sótano. Aquí empezamos a ver las oportunidades de los espacios en los que no entra la luz. Está la piscina, ¿no? De nuevo, como dice Manolo, la verdad es que para nosotros la arquitectura tiene que ver con el disfrute. Es una cosa hedonista de alguna manera, tiene que transmitirte felicidad, tener ilusión, ¿no? Es una situación gozosa, ¿no? Y poder hacer de una casa tiene que tener ese alcance, ¿no? Como decía, bueno, hemos hecho un poquito de todo porque nos gusta hacer de todo. Creo que especializarte te mata, ¿no? Y cuando haces cosas de distinta escala eres capaz de aprender a lo que experimentas a una pequeña escala, puedes aplicarlo con seguridad a una mayor escala. Este es un ejemplo de esta farmacia que algunos conoceréis, local, también, bueno, unos clientes fantásticos. Lo repetiré muchas veces porque es que no puedo estar más agradecido de esa complicidad. También había que hacerla con una gran velocidad, estrategias similares. Siempre está la parte funcional, es estético, pero es que, claro, queríamos protegernos del sol y queríamos mantener las vistas, y por eso la fachada tiene fondo, es una especie de protección lateral al sol. Y luego esta cosa que nos gusta, que es casi jugar a magos, ¿no? Trucos de magia, casi que no sabes dónde están los pilares, ya no sabes lo que pesa el edificio. A través de la luz, realmente las posibilidades que tiene la arquitectura son infinitas y extraordinarias, y hace que te levantes cada mañana pegando un salto, ¿no? Pero claro, de nuevo la técnica, y esto había que prefabricarlo y había que montarlo muy rápido, y el 90% de todo este proyecto estaba prefabricado, se montó en taller, se instaló, lo que permitió que se pudiera construir de una manera muy rápida y muy precisa. ¿Por qué? Porque tenemos unos artesanos en la región fantásticos, de manera que esto que se hizo un precio muy razonable, en otros países costaría mucho más, ¿no? Pues esa historia, tienes que entender qué es lo que puedes hacer, y en Murcia podemos hacer cosas como esta que en otros países no entienden ni cómo está hecho, ¿no? Y es gracias a ese talento que tenemos de oficios todavía, ¿no? Aquí lo que la idea era, bueno, utilizar los elementos de productos de farmacia casi como una joyería, ponerlos en valor, sensación de futuro, de salud, de un futuro mejor, ¿no? Esta historia ahora reciente de interiorismo todo es vintage, todo es como muy romántico. A mí me parece muy triste pensar que solo el pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que en la arquitectura tenemos que construir ese futuro y bueno, haciendo guiños al pasado, pero pensar que podemos construir nosotros un futuro y que el futuro está muy bien. El futuro está muy bien y hay que afrontarlo y lo vamos a generar nosotros, ¿no? Claro, todo estaba fenomenal, luego estábamos encantados de la vida, Lehman Brothers, fin del mundo. Fue un problemón para todos. Nosotros pensábamos que estábamos seguros porque estábamos trabajando en Italia, ya sabíamos que había que internacionalizarse, pero bueno, claro, Italia se hundió 2 años después, de manera que estábamos en la misma, ¿no? Esto generó una catarsis colectiva, social, política. La profesión se arrancaba las vestiduras, porque dio la circunstancia de que una serie de obras públicas, fundamentalmente públicas, habían tenido una serie de sobrecostes desproporcionados. Indudablemente se había gestionado mal el dinero público, y estas obras innovadoras también resultaron ser muy despilfarradoras, ¿no? Generándose una situación muy negativa, en la cual la arquitectura singular son desviaciones de presupuesto y es el mismísimo demonio, ¿no? Una especie de relación muy negativa, porque los arquitectos que innovan son los locos irresponsables. Esa es un poco esa conclusión rápida y caliente que la gente pudo
pudo hacer. El 50% de desempleo. Claro, yo cuando daba clase a los alumnos, ¿qué les cuentas? Y yo les decía para animarles que entre las páginas de citas dice que las profesiones más sexy son, el segundo son los arquitectos. Bueno, por lo menos si no trabajan y no tenemos nada, por lo menos bien para Tinder nos puede venir bastante bien. Pero claro, es que la arquitectura no es el problema, la arquitectura es la solución y había que salir de esa situación negativa, tremenda. Pero claro, tienes que entender que la arquitectura es un servicio social. Eso tú te lo pones, te lo imprimes y te lo pegas en la pantalla de tu ordenador, porque tenemos que hacer el mundo mejor. Y lo repetiré porque ese es lo que nos mueve, ese tiene que ser nuestro lema principal. Pero considera dos cosas. Tienes que innovar. En cuenta lo que dice, tienes que innovar, pero tienes que innovar con responsabilidad. Pero tienes que innovar, es la número uno, innovación. Y luego tienes que entender a la ciudadanía, tienes que comunicarte, tienes que fomentar la participación, tienes que fomentar la confianza. Pero la esencia es la innovación. Y a nosotros como oficina, que no dejamos de innovar, no tuvimos que echar a nadie durante la crisis, que es una cosa bastante poco habitual. Sufrimos mucho, evidentemente, sufrimos como todos, pero esa apuesta de seguir apostando por la innovación funcionó. Y seguimos haciendo proyectos durante la crisis como estos, que a lo mejor se pudieron hacer precisamente a costes muy ajustados, justamente por eso, porque había una situación de crisis, los precios estaban más ajustados, y seguimos innovando, y un proyecto como este, el Alcaina, estuvo nominado entre, bueno, uno de los 10 proyectos en el mundo, ¿no? Por ArchJailey, que lo conoceréis, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto tan pequeñito compitiendo contra, bueno, museos, aeropuertos, y nosotros aquí desde Murcia, bueno, una especie de guerrillero de la huerta, que nos llamaban, profesor, sois los guerrilleros de la huerta. Entendía esa capacidad de supervivencia, pero que te iba haciendo fuerte y nos íbamos ganando un prestigio internacional. Como digo, si tenemos algún prestigio que nos ha valido para trabajar fuera, lo hemos hecho en Murcia. Y eso es una cosa, bueno, que te marca y que te hace pensar de una manera, sobre todo que te hace conectar con el suelo y estar siempre, bueno, yo creo que la humildad es fundamental, tienes que ser ambicioso pero muy humilde, y yo creo que es la única manera de... claro, también trabajamos en proyectos de muy pequeña escala, como por ejemplo, trabajamos durante años con Antonio Pellicer, que innovó y ha vendido una empresa ahora mismo por una enorme cifra, pero porque se lo ganó, porque no dejó de innovar y siempre hacíamos estos pabellones que se dicen, pero ¿por qué Antonio se gasta este dinero en los pabellones? Yo no me lo sabía, porque innovando voy a generar marca y dentro de unos años mi empresa va a valer más dinero, ¿no? Mientras otra gente se retraía, se hacía a un precio también ajustado y siempre ese punto social de conexión con la ciudadanía, en este caso el pabellón se formaba con flores, se reciclaba, la idea de reciclar, conectarte con los ciudadanos. Al acabar este stand, las flores se regalaban y todo el mundo se llevaba un corazoncito, un poquito de aquel proyecto, ¿no? A veces esas acciones no pueden ser solo arquitectónicas, sino intentar trascender y conectarte con la gente, con el usuario, es algo que también siempre lo hemos tenido dentro de nosotros, ¿no? Claro, había que rehabilitar, si es que no se hacían proyectos, pero bueno, esto que es a priori mucha gente lo despreciaría, pues se convierte en una oportunidad, un edificio, un proyecto muy antiguo, que lo que tratamos es de refrescarlo, de oxigenar, de romper, tirar tabiques, y podíamos pasar de esto a esto, ¿no? Bueno, de nuevo, es más sostenible, mejor energética, cosas que son obvias, y bueno, esta capacidad de coger el patrimonio y recuperarlo, pues son cosas que desde la crisis eres consciente de que también hay que hacer este tipo de cosas, y de esto también el equipo aprende a lidiar con lo persistente. Bueno, a veces decisiones como tirar este muro, apoyar en estas vigas, bueno, decisiones potentes, y era para unos coleccionistas de arte, y en estos guiones, en estas guías, sobre todo por dentro era de vidrio, una cosa bastante sorprendente, sin embargo, los cuadros se podían instalar y acababa siendo un material, como es el vidrio, para exponer arte, parece que es un material poco adecuado, y sin embargo resulta que lo es, ¿no? Pero lo sabíamos, hay que trabajar fuera, como sea, hay que trabajar fuera. Y Clavel Arquitecto es un proyecto de equipo. Sin un equipo, no soy capaz de salir de esta sala ni cruzar la calle. Es un proyecto de los que nos creemos que desde Murcia, si no tenemos complejos, podemos trabajar por todo el mundo. La ventaja de Murcia es que tenemos calidad de vida y nuestra ilusión es siempre atraer talento, y si algo me siento orgulloso es del talentazo de gente que tenemos en el estudio. Estos solo son parte, hay gente fuera, hay gente en Dubái, hay gente en otros lugares, y
Y si me siento orgulloso del equipo, de cómo se compromete, cómo tira para adelante, y cuando está fuera, de verdad que, les contaré la parte mala, cuando está fuera, saber que el que está al lado del equipo está empujando, es lo que te hace que no tires la toalla, porque a veces es muy duro, porque resulta que, sin complejos, desde Murcia, pero en los últimos 8 años, estas son unas estadísticas que voy a dar. He hecho 174 viajes, 1.270 días y he hecho 1.600.000 kilómetros, que son 40 vueltas al mundo. No llevo la cuenta, no estoy tan loco, es que hay un software que me suma lo que es. Lo mira hoy a ver cómo voy. Pero son números que al final cuando los miras, oye, claro, desde lo local hay que moverse mucho, porque como te digo, estamos solos, no tenemos las estructuras comerciales o de ayuda que tiene un inglés, un francés. Los españoles estamos solos, ¿no? Tenemos ese problema. Curioso, jamás un español me ha ayudado fuera de España. Me han ayudado los americanos, me han ayudado italianos, me han ayudado... porque el español es muy inseguro. Entonces, como tiene complejos, no se puede creer que un compatriota sea bueno en el exterior. Bueno, es español, es un pecado. Son esos problemas de inseguridad que tiene el español, porque si no nos iría muchísimo mejor, ¿no? Seguimos luchando, ganamos un concurso en China, 31 metros cuadrados, y conseguimos construirlo, ¿no? Esos son los pequeños avances que hace que como empresa, que nosotros somos una empresa, genere confianza y bueno, esta gente es capaz de proyectar, pero es capaz de construir. Bueno, pues es un proyecto que queda razonablemente bien entendiendo cuál es el contexto de China. Pero claro, hay que buscar un nicho, porque el problema de los americanos es la pescadilla que se muerde la cola. Vas a hacer un hotel, ¿cuántos hoteles has hecho? Ah, pues 2. Entonces estás compitiendo con uno que ha hecho 300. O sea, esas son las proporciones, esa era la horca que os enseñaba. Son multinacionales con 5.000, 6.000 empleados que han hecho 50 veces más el número de hoteles que has hecho tú. No se preguntan si son buenos o malos, la pregunta es, ¿pero cuántos son buenos? Pero no se lo preguntan, claro, es muy complicado. Entonces había que buscar un nicho. Y entonces el caso de estudio que encontramos casualmente fueron los apartamentos. Claro, todos queremos ser felices en la vida, ¿no? Yo creo que esto estamos como del último ladrón, la peor persona del mundo, en el fondo queremos ser felices, queremos estar con nuestra familia. Sin embargo, claro, uno entiende que todo lo que tiene que ver con el tráfico, esa felicidad la machaca, ¿no? O sea, cualquier relación que veamos con bajarte y quedarte en un atasco produce una frustración extraordinaria. Y lo estuvimos detectando porque además, a la hora de aparcar, resulta que ha habido tantas infraestructuras, resulta que si yo en una película por la noche veo un apartamento, lo que voy a pensar es que me van a matar. O se va a trapichear con droga o cualquier otra historia, ¿no? Fijaos, en una industria multimillonaria, sobre todo en Estados Unidos, esa es la imagen que tiene la gente en la mente, ¿no? Pero fijaos qué datos más interesantes. Hay unos estudios de una serie de fuentes serias que hablan, que comparan ganar la lotería a lo largo del tiempo, que da mucha alegría y luego, bueno, pues tampoco, en fin, al final el dinero tampoco te compra la felicidad. Perder un brazo claramente te produce un tremendo disgusto, pero bueno, al final la gente se acostumbra y tiene, pero sin embargo, viajar en coche todos los días, 1 hora y media, genera una frustración tremenda. Son estudios sociológicos, de manera que esta cosa de hacer la experiencia del aparcamiento y la movilidad, porque se habla ya de movilidad, era muy importante, ¿no? Para mejorar el mundo, de nuevo. Y entendimos que el parking era el lobby del edificio de la ciudad. Claro, esto lo habíamos aprendido en Avenida Libertad. Este proyecto se hizo en Minas, se hizo primero la parte de arriba y luego se excavó como un túnel. La gente piensa que ahí aparecieron restos arqueológicos. Si me lo preguntan a las 2 de la mañana, con 3 copas, pensando que yo voy a decir algo, digo, si me lo puedes preguntar a 1 de la mañana o a las 8 de la mañana, ahí no salió nada, porque además fue una excavación que se hizo al aire libre, ¿no? Este es un proyecto muy interesante, además conseguimos peatonalizar la calle, a petición, a propuesta nuestra, y empezamos a experimentar que la belleza de estas terminaciones rudas, que en general se trabajaba más con la luz, ¿no? Y empezamos estos experimentos que tuvieron su éxito, ¿no? Años después nos llama un fondo de inversión chino a comprar este aparcamiento, entrevista a una serie de personas y me enseña este proyecto y yo le digo, vamos a ver, esto está en calle Núñez de Balboa. ¿Qué fue lo que hizo Núñez de Balboa? Fue el primero de un atardecer en el Pacífico. Pues hombre, yo creo que hay que hacer un homenaje a Núñez de Balboa y vamos a construir un atardecer. Y me dice este señor, Samuel, creo que esto es imposible, pero me encanta, vamos a probarlo. Tienes el contrato, ¿no? Y este fue el proyecto terminado, ¿no?
Bueno, al final empezamos, como veis, hay una evolución, hay un conocimiento de lo que se enseñaba en la Avenida Libertad, se va sofisticando y somos capaces de crear estas cosas que tienen que ver casi con el mundo mágico, pero de nuevo con los pies en la tierra, porque no deja de ser un aparcamiento muy sí, tremendo, ¿no? Y donde la experiencia del usuario, las mujeres sienten más seguridad, hay un tema de género en el uso de las infraestructuras, porque históricamente es un mundo muy masculino, ¿no? Que no ha considerado la sensación de seguridad, de inseguridad que puede tener una mujer, ¿no? Bueno, y este proyecto tiene tanto éxito que empieza a ser, lo alquilan para eventos, empieza a aparecer en todo tipo de revistas, todas las marcas se lo rifan, aparte del uso, la gente postea y empiezas a entender que puedes hacer una arquitectura que entiende cómo se mueve el mundo, que tiene que ver con esta casa alquila, está para el yoga, ¿no? Porque al final sabéis que los parkings en un futuro, bueno, pues se utilizarán mucho menos, hay que buscar usos alternativos, ¿no? Y nos dan una cosa maravillosa que es la renovación del año en el mundo, la Asociación Americana de Parking. Eso es, que os parece, menudo coñazo de premio, eso es un sello fundamental en Estados Unidos, porque es que eres de los nuestros, ¿no? Eres de los nuestros. Y esto fue una de las cosas que más campo nos ha abierto en Estados Unidos. Dieron el diseño del año en Inglaterra por un parking, el patito feo, lo que nadie quería, no era un museo, era el escombro que nadie quiere, pues con cariño, pues como estamos con los pies en la tierra y esa cosa, esa especie de guerrillero de la huerta, pues coges un aparcamiento y dices, ¿qué podemos hacer con él? Pues estos premios LAM, en fin, un aparcamiento pequeño, miserable, consigue todo este tipo y genera un 50% más de beneficio. Pero al final, todos contentos, pero este proyecto se hizo por amor. Y porque os voy a contar lo que realmente me dijo el propietario. Manuel, ¿tú sabes por qué quiero yo que este proyecto quede muy bien y que se publique en muchas revistas? Porque quiero que mi novia se sienta orgullosa de mí. Viene este proyecto, nos hacemos ciertamente conocidos en este mundo de las infraestructuras y nos encarga un proyecto para el grupo Louis Vuitton en Miami, en el distrito de lujo. Nos pide una arquitectura post-Instagram. Hay que entender que el mundo funciona como es y este centro comercial está casi en la mitad, está céntrico en Miami, pero ligeramente derivado y tienes que generar atracción. Tienes esa idea de que la gente viaja por una imagen, ocurre, es la condición de nuestra sociedad y hay que entenderla, ¿no? Claro, era un parking, el edificio era un parking, éramos 5 arquitectos trabajando en distintas partes con 5 edificios en uno, era un parking con un retail, con unas tiendas en la parte de abajo. Claro, parking, bueno, vamos a utilizar el coche, ¿no? ¿Qué hay más americano que un coche? Ford, ¿no? Era como obvio, no hay todavía algo más americano, que es los coches y el espectáculo, ¿no? Esta idea de amor que tiene el americano por el coche, esa libertad, pero es libertad sexual, es un icono, el coche en la cultura americana es algo muchísimo más importante que lo que es en la cultura europea, en la nuestra, que vamos fundamentalmente en bicicleta, ¿no? Y trabajaban, ellos proponían la idea del surrealismo para crear también ese efecto poderoso, ¿no? Esa historia del surrealismo de producir imágenes o efectos fantásticos o incongruentes, ¿no? Y gracias, Celia, que estás por aquí, nos conectado con estas imágenes de Tati, ¿no? Como, bueno, estamos hablando de arquitectura, hablamos de surrealismo y aquí la arquitectura si cabe, se fusiona más con el mundo del arte, ¿no? Hay una frase que es en inglés que es bend the truth, que es doblar la realidad. Doblar la realidad no es mentir, sino modificar la realidad a tu manera. Y nos gustaba esta película, Origen. Siempre me fascinó ese momento, es un gran momento arquitectónico, ¿no? Es la ciudad doblándose, creando un efecto. Dice, bueno, pues hemos dicho coches americanos, cultura americana. Bueno, pues estos coches, bueno, vamos a darle la vuelta, giremos, juguemos con la gravedad de este proyecto. Entonces dijimos, pues sí, este proyecto es muy sencillo, tienes que ocupar 50 coches en la fachada. Y el cliente, en vez de acojonarse, dijo, Manuel, vamos a por él. No cumplía la normativa, hubo que hacer una normativa específica para esto, pero el cliente vio que, bueno, que a veces la normativa no está diseñada para cobrar 50 coches, pero no es una locura, tiene un argumento, tiene una razón de ser, ¿no? La propia construcción fue surreal, ¿no? Coches volando, la gente no sabía que estaba ocurriendo. Estaba en internet, la gente los colgaba, ¿qué ocurre, no? Y al final es el proyecto terminado, ¿no? Se ha convertido en un éxito, estaba en las rutas turísticas de
de Miami, hay un cochecito turístico que ahora se para ahí y se hacen fotos. Incluso siempre hay una vuelta de tuerca y por la noche, además, los coches se iluminan con los faros, ¿no? Siempre hay una posibilidad de apretar y hacer el proyecto más denso, ¿no? Y tuvo la cosa fantástica, de nuevo otro sello que nos ponen, que este fue el edificio del año en Miami en 2018. Compitiendo como rascacielos, museos, etc. Además, un premio dado por el Colegio de Arquitectos Americanos, un premio realmente de peso. Estos sellos son los que te permiten trabajar en Estados Unidos. Si no los tienes, desconfías. Es una sociedad en ese sentido muy particular, muy obsesionada con la responsabilidad legal, pero si tú has ganado una serie de premios entre ellos, pues entiende que eres una persona de fiar, ¿no? En relación a estos proyectos, nos contacta justamente ya en Miami, ¿no? En uno de esos 40 vueltas al mundo, conozco una persona Alan Ducasse está buscando a alguien nuevo, ¿no? Alan Ducasse, que tiene 33 estrellas Michelin, es el chef con más estrellas Michelin del mundo, está buscando a alguien nuevo y fresco. Yo he trabajado con Star, en fin, con todo este gran nivel, y bueno, nos conoce, él sabe lo que hacemos y apuesta por nosotros, ¿no? Y además está en La Palmera. Si hay un sitio icónico es La Palmera, que todo el mundo la conoce, relaciona a Dubái con esa ubicación, ¿no? El edificio es un edificio en construcción, no es el edificio más bonito que hemos visto, ¿eh? Pero bueno, era lo que nos tocaba, un edificio realmente, una especie de pastiche tremendo, con unas vistas fantásticas, probablemente las mejores localizaciones de La Palmera, pero teníamos que lidiar con eso. No era un proyecto fácil, no era un proyecto fácil para sacar de punta cuando tienes un edificio tan tremendo. Esta gente quería el restaurante más lujoso de Dubái. Ese era el target. Entonces quiero el restaurante más caro y más lujoso de Dubái. Bueno, con este edificio, ¿cómo lo hacemos, no? Y siempre lo digo y en el equipo lo hablamos, siempre contamos historias, ¿no? No es un tema de decoramos para que el proyecto sea más o menos bonito, no es un tema de comprar jarrones y telas atractivas o cogibles. Es un tema de buscar una historia, contar una historia potente, que luego ellos, el cliente, pueda también contarla y comunicarte con la sociedad, ¿no? Entonces lo que hablamos fue de esta imagen de Hugo Fabergé como ese símbolo del lujo, ¿no? que mezcla Rusia con Francia por el nombre, ¿no? Y que realmente ha viajado a lo largo del mundo y que resultaba muy potente, pero sobre todo, claro, esto de la arquitectura siempre estás pensando en las ideas que vienen por una cosa o por otra, porque realmente era la figura geométrica que había dentro de este edificio tan particular, de gusto tan particular, por decirlo de alguna manera, ¿no? De manera que fue el proyecto, es un proyecto muy extenso, pero el corazón es este huevo de oro, es un huevo Fabergé que tiene en la parte de arriba el restaurante, dentro del huevo tienes el restaurante de 6 mesas, de 6 sillas, 12 sillas, más caro de Dubái, que era lo que queríamos. Fijaos que podemos trabajar con proyectos de muy poca escala y también puedes jugar a entender esta cosa del mundo del lujo, y entre esos proyectos hay transferencia. Entre esos proyectos hay transferencia, y es lo que nos enriquece como equipo, ¿no? Esta era una de las primeras imágenes que teníamos, y claro, resulta que salía muy caro al principio para construir, unos precios, unos 20 millones de euros. Eran dos restaurantes, y entonces, bueno, hay que buscar una alternativa. Y adivinad dónde se fabricó la estructura del huevo. Pues en Murcia. Esta cosa que tenemos que creernos que tenemos capacidad, somos competitivos, pero bueno, no puedes tener complejos, porque si tienes complejos te conviertes en tu primer enemigo. Fue la estructura que se prefabricaba y que luego se izaba dentro. Pero es que también los recubrimientos, resulta que en la Vega Baja había una empresa que tenía una serie de historias, esto se hacía por ordenador, después de 50 pruebas de pintura conseguimos este efecto de oro, ¿no? Y bueno, esta historia que creo que nosotros diseñamos sueños, pero lo que es muy importante, lo construimos, ¿no? Y esa idea de que algo que parece imposible, como aquellos coches que os enseñaba, o este huevo de oro de 4 plantas de altura, pues lo consigues hacer. Y este restaurante súper exclusivo de 6 mesas, esta silla dentro de la bóveda, perdonar las fotos porque está terminando esa construcción en estos días, bueno, pues se construye con una solvencia técnica gracias de nuevo, no a mí, sino al equipo extraordinario que mi padre y yo tenemos
la suerte de tener entre nosotros, ¿no? Y ya termino, me quedan 3 proyectos porque ya os tenéis que estar aburriendo mucho. Me he prometido 45 minutos. El Casino de Murcia, un proyecto interesante para un gran cliente con el que tenemos unos clientes fantásticos. Eliseo Orenes Hijo es un tipo con una visión fantástica y un gran amigo. Nos plantea este proyecto, como es una empresa grande hay que hacer un concurso. Y luego es difícil que te regalen nada, hay que hacer un concurso complicado, con buenos arquitectos. Y este es el entorno, ¿no? Es el mundo tótem de IKEA, ¿no? Porcelanosa, eso es lo que manda en ese espacio, ¿no? De manera que el proyecto, en general, casi todo el mundo resolvía el proyecto, que era lo que mandaba la normativa del concurso, en 2 o 3 plantas, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que la normativa permitía llegar hasta más altura. Claro, ¿por qué queríamos llegar a altura? Porque queríamos ser nosotros también un tótem que compitiera con los demás tótem. Pero realmente la edificabilidad ya se consumía aquí. De manera que, ¿qué hacíamos aquí? Hacíamos el efecto casi de una especie de pavo real, ¿no? Que es más pequeñito, despliega la cola y parece más grande, ¿no? De manera que, ¿cómo hacer que este edificio sea un tótem? Bueno, pues realmente construimos un volumen vacío que iba a convertirse en un jardín. Entonces, construimos un jardín, no sé, prácticamente el 70% del edificio es aire y árboles. De manera que ganamos el concurso por eso, ¿no? Porque la gente planteaba edificios de esta altura, que los tótems se los comían, y el nuestro era un edificio que era un tótem, ¿no? Pudimos incluso con el paso del tiempo mejorar el proyecto y generar esto que tiene que ver con la diversión. Es que la arquitectura tiene que ser divertida. Tú tienes que ir con ilusión. Yo quiero ir a ese edificio, quiero hacerme una foto. Has estado allí. Esa ilusión, ese brillo, esa alegría que puedes producir a alguien que quiere ir a tu edificio en un momento determinado y hacerse una foto, esa es nuestra labor en la vida como arquitectos. Hacemos el mundo mejor haciendo a la gente más feliz visitando nuestros edificios. Efectivamente, la respuesta es, bueno, mi abuelo, mis tíos, mi hermano salvan vidas, que realmente es trascendente, pero nosotros hacemos la vida un poco más dulce a través de la arquitectura y es muy satisfactorio, es muy satisfactorio. Y esta fue la última cosa que incorporamos, ¿no? Una piscina. Esta obsesión mía acuática, el equipo lo sabe, que llevo intentando construir una piscina en Voladizo años, ¿no? Y la persistencia hace que una serie de proyectos que estamos haciendo justamente con esos elementos acuáticos, que os enseñaré ahora otro, bueno, se están convirtiendo en realidad porque este proyecto, afortunadamente, está ya, estos son los espacios, fijaos esta especie de jardín elevado, fijaos qué sensación más particular, ¿no? Al final, existe la posibilidad de crear un mundo de un jardín elevado, 3 plantas, que no lo puede reproducir la naturaleza y que tiene otras condiciones, ¿no? Y eso es lo bonito de la arquitectura, esa especie de naturaleza artificial que te permite tener experiencias tridimensionales que en la naturaleza no las encuentras. Esa capacidad de manipular y de controlarlo, ¿no? Y el proyecto se está construyendo, el proyecto va a toda marcha, estas son las muestras de fachada, y el proyecto es una realidad que además el cliente no está sino más y más ilusionado cada vez que el proyecto avanza, incluso queriendo hacer mejoras a lo largo del tiempo, porque entiende que al final este es el tótem aquel que veías, ya construyéndose, porque entiende que al final esto es valor añadido y que si la arquitectura, y si se invierte en arquitectura, si se invierte en diseño, el negocio funciona mejor. Es un tema que las grandes empresas lo tienen claro. Hay un cierto tipo de parte del empresariado que no lo entiende tanto, pero creo, soy muy positivo, cada vez la gente lo va viendo más y cada vez la gente invierte mejor y más en los edificios, en los espacios, porque bueno, el usuario cada vez es más exigente, ¿no? Penúltimo proyecto. Este proyecto es un sueño. Es un sueño para nosotros. Después de haber ganado todos estos premios, de ser... Es que el proyecto este de los coches se ha hecho muy famoso en Miami, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es una... entonces se nos acerca un promotor y dice, nos conoce primero para hacer un restaurante, nos conoce para pues, claro, porque ya teníamos todos esos sellos, ¿no? Ya éramos de la tribu, ¿no? Tengo un proyecto, necesito tu ayuda, nos contrata para lo siguiente. Este es uno de los pocos edificios que quedan por construir
en el núcleo de rascacielos de Miami, este pequeño edificio, y había que preparar un proyecto. Nosotros también, esta historia de la normativa. ¿Por qué dice la normativa? Vamos a ver qué podemos hacer. Con la normativa, a priori, lo que te sale es un edificio prismático, y por eso todos los edificios son muy parecidos. Si os dais cuenta, hay poca creatividad en este contexto, ¿eh? Está hecho por empresas corporativas, con muchos empleados, que copian y pegan, que solo hacen edificios, y como solo hacen rascacielos, pues son todos iguales, ¿no? No tienen esa transferencia que nos gusta a nosotros cambiar de escala, ¿no? Entonces le salían primas perfectos. Nosotros vimos que la normativa permitía unas modificaciones de altura. Fijaos que es muy parecido a lo que hicimos en el casino, ¿no? De manera que podíamos recrecer con una serie de excepciones y hacer el edificio más poroso. Esto que parece que no tiene mucho rendimiento, este fue un proyecto que hicimos justamente para Orense. Fue una sede, lo hicimos en el 2007, otro de los proyectos que la crisis paró. Pero bueno, como al final las ideas las tienes y se te quedan flotando en el subconsciente, ¿no? Y esta idea del bronce y el verde tropical, el bronce que tiene que ver con el mundo de deco, que sabéis que en Miami hay una arquitectura de deco, en Miami Beach, muy importante, y el mundo del agua no estaban reflejados en ningún edificio construido en la ciudad de Miami, y era algo sorprendente, ¿no? Que el proyecto, al final, son 45 plantas de torre, un edificio muy complejo, técnicamente muy complejo, que somos capaces, gracias al esfuerzo del equipo incansable, ¿no? de armar, además en un tiempo muy ajustado, trabajando pues eso, por la noche, en fin, todos empujando de nuevo, porque hacer este proyecto en el tiempo que lo hicimos era realmente muy ajustado, cosa que admiró al promotor, ¿no? El promotor estaba realmente muy satisfecho. O sea, te das cuenta, joder, tienen narices que desde Murcia somos capaces de marcarnos un rascacielos en Miami y el tío está encantado, ¿no? O sea, ese tipo de reflexiones que te las tienes que creer, para salir a la calle con esa energía, ¿no? El proyecto tiene esta pinta. Es una cadena hotel que se llama Dream. Tiene gracia que además Dream tiene otra cadena que se llama Chadwell, que es la cadena número 1 en Nueva York durante 3 años. O sea, que es una marca fantástica que está encantada con el proyecto. El proyecto está aprobado por la marca, por el promotor. Es un proyecto que tendrá muchísimas vicisitudes y que tendremos que luchar mucho. Y que igual no lo conseguimos construir, pero la verdad es que estamos muy cerca de hacerlo realidad, ¿no? Si os dais cuenta, esas historias que ocurrían en ese proyecto de la sede de una empresa murciana en Murcia, bueno, versionada o reinterpretada en otras condiciones y otras necesidades, bueno, pues tiene un encaje que es capaz de fascinar a un empresario como es el dueño del Dream Hotel, que fíjate, se trabaja con gente, y que entiende que hay algunas suites que tienen una piscina a 40 metros, ¿no? Planta 30, que tienen unas poquitas, tienen unas piscinas en voladizo, y esta cosa acuática, esta obsesión nuestra, él sabe que se va a gastar sobre una pasta, lo sabe, pero en un contexto de un edificio de ese volumen es poco, y entiende que estratégicamente es totalmente rentable, que es lo que a un americano le importa. Si yo me gasto 3 y recupero 5, me vale. Y si me gasto 70 y recupero 80, me vale igual. Esa es la manera que tiene el americano, no la que a vosotros sonará. Voy a ver si me gasto lo menos posible y a ver si consigo rascar de aquí, no le pago a no sé quién y gano algo, ¿no? Os suena, ¿no? Os suena familiar. Bueno, pues en Estados Unidos también hay gente así, pero hay grandes empresas que piensan de otra manera, ¿no? Acabo con este proyecto. De nuevo aterrizamos, es un sueño es un proyecto que nos han encargado, que nos han pagado, que es muy importante. Para las muestras de realidad es que te paguen los proyectos, ¿no? Todo lo demás no son historias, ¿no? Pero volvemos a una pequeña escala. Esto fue, porque de nuevo hay que viajar de proyectos grandes y otros que te conecten con la tierra. Proyectos muy ambiciosos y proyectos muy humildes. Generar ese balance en lo que te hace ser consistente como arquitecto y como empresa, ¿no? La Bienal de Hong Kong y de Shenzhen
encarga a 5 arquitectos una intervención en ese entorno tan agresivo como es una plaza extraordinariamente agresiva, y se trataba de, con nuestras intervenciones, generar una interacción con el público, ¿no? Una villa ultraligera, que se llamaba conceptualmente, ¿no? Entonces, nuestro juego era conectar, hacer unos juegos de niños, algo blando dentro de esa plaza tan dura, algo que te apeteciera acercarte, abrazar, rozar, ¿no? Tocar, ser sensorial en una plaza tan dura y tan inhumana. Lo diseñamos en Murcia y se fabricó en China. Esto es la fabricación en China, que me hacía gracia porque era como esa foto americana, ¿no? De los americanos invadiendo. Estos son los chinos invadiendo el mundo, ¿no? O sea, marcando las complicaciones de fabricación tremendas, ¿no? Y empezaba a funcionar porque todos los obreros de todos los pabellones que se estaban construyendo se echaban la siesta en el nuestro. Digo, pues de eso se trataba. Justamente de eso se trataba, ¿no? Hemos hecho esa plaza un poco mejor, un poquito más humana. Este señor se puede echar la siesta. Está bien, ¿no? Es una buena cosa, es una buena acción para el día, ¿no? De verdad que cuando se activaban estos juegos, lo que hacía es